Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a subir este video para que ustedes se den más o menos una idea de cómo deben de ser sus videos cuando me los tengan que entregar. Lo que vamos a hacer aquí es dos ejemplos de cómo se ocupa el teorema de Stokes para calcular integrales de línea y integrales de superficie, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir directo a los ejercicios para que vean cómo se hace y ustedes tengan una guía de cómo hacer su ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces el primer ejercicio nos pide calcular la integral una integral de línea con respecto a una gama, donde gama es la intersección de un cilindro con respecto y la intersección de un plano, perdón, y donde la F es un campo vectorial que está dada por esta parte. ¿De acuerdo? Entonces primero quiero hacer el dibujo para que se den más o menos una idea de quién es gama, y las cuentitas se van a dar cuenta son bastante sencillas. Entonces primero voy a dibujar el plano R3, ¿de acuerdo? Voy a dibujar el plano R3, después voy a dibujar esta parte de aquí que es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que ya lo hemos visto antes, eso corresponde a un cilindro, entonces es una circunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a ponerla hacia acá, hacia abajo y hacia la izquierda, voy a dibujar la circunferencia de radio 1 y después voy a dibujar todo el cilindro, que sería este mismo círculo pero alargado sobre todo el eje Z. Entonces nos va a quedar algo más o menos como de este estilo, ¿de acuerdo? Nos va a quedar este cilindro. Y después dice que este cilindro hay que intersectarlo con este plano. Este plano es bastante sencillo. De hecho, si se dan cuenta, bueno, es el plano x más y más z igual a 1, que se va a intersectar, o sea, es como un plano que está intersectado así. Y entonces, al hacer la intersección, pues nos va a quedar, lo tengo que intersectar con un plano. ¿De acuerdo? El plano es más o menos como de este estilo. Y entonces la intersección de este cilindro con este plano me va a quedar algo que vive sobre ay, perdón, se me fue. Nos va a quedar algo como de este estilo. Esta parte. Esto de aquí vive tanto en el cilindro, bueno, nos va a quedar esta curva que vive tanto en el cilindro. Esto pertenece a la parte de aquí atrás. Esa curva que es como una especie de círculo pero como alargado, ¿no? Nos va a que esta curva de aquí, esto es lo que se refiere a la gama sobre la cual nos está pidiendo nuestra integral de línea y la cual tendríamos que hacer una parametrización, ¿de acuerdo? Y lo podríamos hacer justo como nosotros sabemos, parametrizar esta especie de como de círculo así inclinado, como un tipo huevo, y después hacer la evaluación con respecto a la parametrización y hacer el producto punto. Pero bueno, lo que quiero es ejemplificar cómo se puede ocupar el teorema de Stokes. Entonces, según el teorema de Stokes, dice que si yo tengo una integral de línea por Stokes dice que si yo tengo una integral de línea de una f con respecto a gamma y sobre una curva gamma, esto corresponde a una integral de superficie con respecto del rotacional de mi campo y aquí donde va la superficie y parametrizada con respecto a esa función, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿cuál es la relación entre estas dos? Pues significa que esta gamma tendría que ser la frontera geométrica de mi superficie. Entonces, por ejemplo, lo que yo tendría que ver es quién podría poner como superficie para que este hueco o este huevo que me está quedando ahí sea la frontera geométrica de una superficie. Y entonces, si se dan cuenta, ya lo hice aquí de manera tramposa. Si yo me fijo en todo este círculo que vive sobre este plano, ¿de acuerdo? Y yo me fijo sobre este borde correspondería a la frontera geométrica de esta superficie, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es parametrizar esta superficie que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y entonces ya poder calcular toda esa parte y se van a dar cuenta que las cuentitas son mucho más sencillas. Entonces, por ejemplo, esta superficie S, la vamos a describir aquí. Esta superficie S es, pues bueno, si se dan cuenta, la voy a proyectar sobre el plano XY, que sería esta parte, XY. ¿De acuerdo? Y entonces sería el conjunto de puntos X, Y, Z, tal que como esta parte vive dentro del cilindro, significa que estas primeras dos coordenadas, que es x al cuadrado más y cuadrada, como vive dentro del cilindro, aquí voy a decir que sea menor o igual que 1, ¿de acuerdo? Y la segunda parte, como habíamos creado esta de aquí, esta especie de cara, esta vive sobre sobre el plano, entonces la z debe de ser igual a 1 menos x menos y. Lo único que hice aquí fue despejar en esta ecuación porque la z, una vez que yo conozca la x y la y, la z está dada de manera inmediata. Entonces ahí ya tenemos nuestra caracterización de mi superficie, que sería toda esta parte. Y lo que tendremos que hacer es una parametrización de esto, pero bueno, la parametrización es bastante sencilla. La sigma que vamos a ocupar va a ir de la circunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? Porque vamos a trabajar en el plano XY.
que es justamente esta parte. Vamos a ir a R3 para que nos pueda dar la superficie. Y la manera que la regla de correspondencia a partir de x, y será, la x y la y la tengo fija para poder moverme sobre dentro del círculo. Y la tercera coordenada, que sería la z, ya la tenemos en correspondencia. Entonces aquí sería 1 menos x menos y. Entonces, repito, el hecho que yo la define sobre este círculo me garantiza que todos los puntos vivan dentro del cilindro. Y el hecho de que yo le diga que esto ocurra significa que la altura debe ser parte de mi plano. ¿De acuerdo? Y ahí en adelante tendremos que hacer ya toda esta parte de aquí y para ver qué es lo que nos queda. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el rotacional. Entonces, lo voy a hacer de este lado. El rotacional del campo se calcula como se escribe como una especie de producto cruz, en donde para simplificar las cosas se pone una especie de gradiente, en donde aquí va el x, j y k, ¿de acuerdo? Aquí va la parcial con respecto de x, aquí es la parcial con respecto de y, y aquí va la parcial con respecto de z, y en el último renglón se colocan las coordenadas de mi campo vectorial. En este caso yo sé que mi campo vectorial es este y este. Entonces sería menos y cúbica, sería x cúbica, y después sería menos z cúbica, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que calcular la parcial con respecto de y, de z al cubo, que sería 0, menos la parcial con respecto de z de x cúbica, que es 0. Después sería el cruzado, elimino esta columna y sería la parcial de z con respecto de, la parcial de z de menos y al cubo, que sería 0, menos la parcial de x con respecto de 0, la parcial de x de menos z cúbica, que sería 0, y la última sería la parcial de x con la parcial con respecto de x al cubo, que sería 3x cuadrada, y la parcial de menos y al cubo con respecto de y, que sería menos, que con este menos se convierte en más, 3y cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces significa que mi rotacional me queda 0, 3x cuadrada más y cuadrado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta parte. También tendríamos que calcular, ya tenemos esto que es el rotacional. Nos faltaría calcular esta, que sería la derivada de esta, que era el producto cruz. Entonces, esta parte la vamos a hacer aquí. La parcial de sigma con respecto de x sería 1, 0, menos 1. La parcial de sigma con respecto de la y sería 0, 1, menos 1. Después tendremos que hacer el producto cruz, porque así nos lo demanda esta definición, que sería la parcial con respecto de x, cruz la parcial con respecto de y, y el vector que nos va a quedar es 0, 0. este por este, menos este por este, que sería 1. Este por este menos este por este. Luego la segunda entrada sería, elimino esta columna y sería ahora al revés, este por este, ¿Qué sería menos 1? menos... Perdón, 0. bueno, sería este por este 0, menos este por este, que sería 1, para que nos quede, ahí se junta el signo menos. Y ya la última coordenada sería, elimino esta columna, sería este por este, menos este por este, 1. Y nos queda bastante bonito, ¿de acuerdo? Ok, entonces significa que por lo tanto, la integral de superficie con respecto al rotacional de mi campo y de la parametrización, según esto sería la integral. Aquí debería de ir el conjunto en el cual esté definida esta parametrización, que si se acuerdan era el circulito. ¿De acuerdo? Aquí estamos integrando sobre el círculo. Después sería el rotacional que ya nos quedó, que es este, compuesto con esta sigma. Es decir, esta x, esta y y esta z las voy a cambiar aquí, donde aparezca, esto lo voy a cambiar por la x, esto lo voy a cambiar por la y esta parte la voy a cambiar por la z. Entonces nos va a quedar... 0, 0, 0. Nos va a quedar 0, nos va a quedar 0, y esto dijimos, la x, bueno, esto es la x, que es esta parte, esto es la y, que es esta parte, y aquí en ningún momento aparece la z, eso significa que esta parte no va a pelar, ¿no? Aquí estoy haciendo la composición, ¿de acuerdo? Aquí estoy haciendo el rotacional de f compuesta con sigma, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos va a quedar 0, 0, y esto tal cual, aquí, perdón, me faltó un 3, que sería 3x cuadrada más 3y cuadrada, y esto va en producto punto con el vector normal, que el vector que es este que nos quedó aquí, el producto punto con este producto cruz.
Entonces nos va a decir que tenemos que hacer esta 3 en producto punto con 1, coma 1, coma 1 e integrar respecto del área. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un poquito del álgebra que se hace así, las cuentitas que se hacen ahí, les va a quedar una integral doble sobre un círculo. Entonces aquí nos va a quedar 3x cuadrada más 3y cuadrada e integrar con respecto del área. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, esta es una integral bastante sencilla y la estamos integrando sobre el círculo. Lo que yo les recomendaría aquí, ya no lo voy a hacer porque esto ya es parte de lo que ustedes ya están acostumbrados a hacer, nada más les quería platicar cómo se podía aplicar. Integral se puede hacer bastante más sencilla si la hacen con coordenadas polares. O sea, porque al final esta circunferencia yo la puedo convertir en un rectángulo si ocupo coordenadas polares. Entonces, se puede hacer y se hace, bueno, ustedes ya tendrían la tarea moral de hacerlo. Si yo lo transformo y la realizo esa integral con coordenadas polares, el resultado del cual se obtiene, esta es pi medios. Y ahí quedó. Y posiblemente ustedes vean que este es un paso un poquito largo, pero realmente es mucho más sencillo si nosotros, es mucho más sencillo comparado si nosotros lo hubiéramos hecho como una integral de línea. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahí está esa práctica. El segundo ejemplo, déjenme ver cuánto llevamos. 11 minutos. 11 minutos. Entonces, el segundo ejemplo aquí, vamos a hacer lo mismo, vamos a ocupar el teorema de Stokes, nada más que a diferencia del primer ejemplo. Aquí nos pedía calcular una integral de línea, ¿de acuerdo? Con respecto a esta curva. Acá nos pide calcular una integral de superficie con respecto a una parametrización. Y bueno, aquí estamos ocupando, lo ocupamos de aquí para acá, ahora lo vamos a ocupar en este segundo ejemplo de aquí para acá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero hay que hacer un dibujito para saber qué es lo que vamos a hacer. Ya tengo dada la F, tendríamos que calcular, aquí nos piden calcular el rotacional, es decir, tendríamos que calcularle el rotacional a esta parametrización, para este campo vectorial como se hizo aquí. Después tendríamos que dar la parametrización, pero primero quiero ver quién es esta superficie. Dice, la superficie es esta parte, si ustedes lo observan bien, es una esfera. Entonces primero voy a dibujar el plano R3. Pero no es una esfera tal cual tan común, porque esta esfera no está centrada en el origen. Esta es una esfera en R3 que tiene centro en 0, 0, 1. Entonces significa que la esfera tiene centro aquí, digamos si esta es la unidad. ¿De acuerdo? Después, esta parte, perdón, aquí es 4. Este 4 me dice que esta esfera tiene radio 2. ¿De acuerdo? Entonces significa que yo voy a dibujar una esfera que tenga 1, 2 de radio, 1, 2 de radio, sobre esta parte, tanto arriba como para abajo. Entonces me va a quedar algo más o menos así. ¿De acuerdo? Y además le pide que de esta esfera no la tomes completa. Pide que de esa esfera tomes aquellos zetas que son mayores o iguales que 0. Entonces significa que la parte que me quede abajo del plano z igual a 0 no la voy a considerar. Entonces, para saber qué es lo que no considero, vamos a ver cómo se intersecta esta figura o esta esfera justamente en el límite. Lo que viene después. Entonces, si observan bien, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner x al cuadrado más y cuadrada más z menos 1 al cuadrado igual a 4. Quiero ver cuál es el límite, es decir, qué pasa cuando la z es igual a 0. O sea, qué es lo que me queda cuando yo... O sea, aquí estoy considerando toda la esfera completa. ¿De acuerdo? Pero mi superficie me dice que yo no considere a toda la esfera completa, sino solamente aquellos que son mayores o iguales que 0. Entonces significa que voy a fijarme cómo me queda la intersección con z igual a 0. Y entonces al hacer eso me va a quedar x al cuadrado más y cuadrada. Si yo cambio la z igual a 0 y esta parte la elevo al cuadrado, me va a quedar más 1 igual a 4. Y entonces me va a quedar x al cuadrado más y cuadrada igual a 3. ¿Eso qué significa? Que que la intersección en el plano z igual a 0, es decir, en el plano xy, lo que me queda es una circunferencia de radio raíz de 3. Entonces aquí la voy a poner. La voy a poner aquí abajito. Aquí abajito. Ay, perdón, qué feo quedó eso. Y entonces esta parte de aquí abajo ya no la considero. Todo está considerado a partir de las zetas positivas. ¿De acuerdo? Es como si ustedes tuvieran una esfera y le mochan un pedazo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que significa es que esta es mi superficie es esta esfera, donde es esta parte, aquí. Y si se dan cuenta, para esta superficie la frontera geométrica es justamente esta circunferencia que está aquí.
esta circunferencia que está abajito. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya podemos empezar. Según el teorema de Stokes, me dice que la integral de superficie sobre el rotacional de mi campo vectorial con respecto a la parametrización coincide con una integral de línea donde esta parte es la frontera de S, la frontera geométrica que de S, que es justamente el borde, o sea, lo que está aquí abajito, y donde aquí va la función que es el campo vectorial y con respecto a la parametrización de esta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es dar la parametrización de esta de aquí. ¿Ves? Y entonces, ok. Para esta parte, ¿qué es esto? ¿Qué es esta circunferencia? Para la frontera geométrica, si se dan cuenta, todos los puntos que viven en esta frontera geométrica están en el plano z igual a 0. Es decir, que su tercera coordenada vale 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar una gama que va a ir de un intervalo a, b a R3, porque esta frontera geométrica vive en R3, y la manera en cómo lo podríamos hacer es bastante sencilla. Si se dan cuenta, es una circunferencia. Entonces las circunferencias las podemos parametrizar en términos de coseno y en términos de seno. Entonces me va a quedar gamma de t será coseno de t, seno de t, coma 0. El 0 corresponde a porque estamos trabajando en el plano XY. ¿De acuerdo? Pero tomen en cuenta que la circunferencia que nos quedó aquí en amarillo tiene raíz de 3. Entonces voy a hacer una pequeña modificación. Y aquí voy a colocar raíz de 3 y aquí voy a colocar raíz de 3. Al hacer esto ya estoy construyendo justamente esta circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esta parte. Y como la estamos parametrizando con respecto de cosenos y senos, significa que es el ángulo. Y como yo estoy dando toda la vuelta completa, me va a quedar aquí desde 0 hasta 2pi. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ya tenemos todo. Aquí voy a hacer la derivada. La derivada es bastante sencilla. Sería menos raíz de 3 por el seno de t, raíz de 3 por el coseno de t, y la última es 0. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya voy a ir con esta parte, y entonces de aquí tendríamos que la integral de línea sobre la frontera geométrica de mi campo vectorial con respecto de gamma, según la definición es la integral desde a hasta b, donde a y b son los límites de integración de tu parametrización. Aquí va el campo compuesto con tu parametrización, en producto punto con la derivada de tu parametrización, ¿de acuerdo? E integrar respecto de t. Haciendo la sustitución con los datos que tenemos, aquí nos va a quedar la integral a y b, en este caso es el 0,2pi. Aquí tendríamos que hacer la composición de f con gamma, es decir, en esta parte, el x, y, z lo voy a poner, esto sería mi x, porque gamma es, esto es x, esto es y, y esto es z. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería la y, esto es x, esto es y, esto es z. Entonces acá será, voy a hacerlo, sería raíz de 3, seno de t, coma, menos x, que es menos raíz de 3, coseno de t, y la última sería e a la x por z. Pero si z es 0, aquí me va a quedar 0, e a la 0, que es 1. que es 1. ¿De acuerdo? Y tendría que ser el producto punto con la derivada de la transformación, que sería este por este por este. Aquí sería menos raíz de t por el seno de t, raíz de 3 por el coseno de t, coma 0, hacer el producto punto entre estas dos y nos va a quedar lo siguiente. Y así ya nos dijo el público, sería la integral desde 0 hasta 2pi. Este por este me queda 3 veces seno cuadrado de t, más este por este. 3 veces coseno cúbico de t. Ah, perdón, aquí es menos, ¿verdad? Sí. Menos 3 veces coseno cuadrado de t, Va a ser 0, con respecto de t. ¿De acuerdo? Esto nos queda muy sencillo. Sabemos que el seno y coseno sumados es 1. Si son negativos es menos 1. Y como multiplica con un 3 es menos 3. Entonces nos va a quedar la integral desde 0 hasta 2pi de menos 3 de t. de t. Es decir, nos va a quedar menos 6 veces pi. ¿No? Sacando el menos 3 e integrando de 0 a 2pi, nos queda menos 6pi. Y hasta aquí termina mi ejercicio. Entonces ahí hay dos ejemplos, chicos, de cómo podemos ocupar Stokes para calcular una integral
Si nos piden una integral de línea a una integral de superficie, o si tengo una integral de superficie, poder transformarla a una integral de línea. Entonces, así es como ustedes pueden hacer sus ejercicios. Así los queremos. Y así nos gustaría que los hicieran. ¿De acuerdo? Ya saben, si algunas cuentitas no son un poquito largas, ustedes se las pueden saltar, como lo fue en este. Un poquito, bueno, muy intuitivas. Esta, como lo hicimos aquí, se lo pueden saltar. Esta parte me gustaría que no se la saltaran, porque sí me gustaría que ustedes me explicaran qué es lo que estaban ocupando ahí. Yo sé que dije polares y ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, hasta aquí le corto el video. Nos vemos. Chao.